Cruzado su disparo con la pierna izquierda. Raúl iba a gozar de la siguiente ocasión para el Real Madrid. Se mantenía todavía el marcador de empate a 0 y parecía que tenía más oportunidades y más claras el equipo de Vicente del Bosque. Y al final esa reiteración conllevaría el gol. Con fortuna, porque es verdad que el balón queda ahí suelto para Zidane. Pero bueno, llega donde tiene que llegar. Sí, porque no es un pase a Zidane, realmente es un mal despeje de un defensa de Barcelona y el balón le acaba llegando. Ahí veíamos la tensión que se respiraba en el Camp Nou. Ya decimos que el Barça no se estaba jugando la Liga, pero este gol le daba vida al Real Madrid. Vamos a ver cómo el balón le llega de un jugador del Barcelona. La jugada es de Raúl. Y es Francesco Coco, yo creo, el que termina asistiendo a Zidane, que no falla, empata a 1. Y curiosamente, con este empate, el Real Madrid se iba a poner líder. Estaba en esa pelea, mientras vemos la ocasión de Kluivert, estaba en esa pelea terrible con el Valencia. Increíblemente, en esta jornada se produjo una derrota del Valencia en Vallecas por 2-1 ante el Rayo Vallecano. Y el Madrid, a pesar de no ganar, venía empatado a puntos con el Valencia y salió del Camp Nou líder con un punto de ventaja por esa derrota del Valencia en Vallecas. En este momento el Madrid tenía la victoria en su mano, pero el Barça empezaba a reaccionar. Oportunidad para Patrick Kluivert. Quería igualar el encuentro del Fútbol Club Barcelona. El partido que llegaba a su final en el primer periodo, pero todavía faltaba alguna modificación en este marcador y la van a ver en breve. Falta para el Fútbol Club Barcelona. Y Xavi estaba empezando a calentar motores. Esta vez César le vio las intenciones, pero en la siguiente jugada ya no iba a tener la opción de evitar que esa pelota acabara dentro. Hemos visto algunos errores de bulto en este largo resumen. Está entre los de la parte alta de la clasificación. Sí, desde luego, el fallo de César, el portero suplente habitual del Real Madrid, aunque se había hecho con la titularidad, también en una lucha entre porteros muy polémica, no por ellos, sino porque bueno, el hecho de que Casillas fuera suplente pues llamaba la atención. Era uno de los jugadores más queridos por la hinchada del Real Madrid, pero César se había hecho con la titularidad. Lo que luego iba a pasar en la final de la Copa de Europa de Glasgow todos lo recordamos, ¿no? Cuando se lesionó César tuvo que salir Casillas, que terminó siendo el héroe y terminó de asentarse en el Real Madrid, pero es verdad que César nos dejó errores como este. Raúl por muy poco a punto de superar por arriba al portero del Barça. No se lo creía el delantero blanco. Este era el mejor Raúl de toda su carrera. Le vimos en estos años. Fue exactamente cuando Camacho era seleccionador, yo lo recuerdo muy bien, y dijo aquella famosa frase antes de acudir al Mundial de Corea y Japón, que se jugó ese mismo verano, de que Raúl tenía que tirar del carro. Era la estrella indiscutible del fútbol español. Hemos visto un disparo de Rochenbach, ahora la falta de Xavi, que estuvo a punto de darle el triunfo al Barcelona, pero el partido acabó con empate a 1. Esta temporada que al final terminó ganando la Liga el Valencia en esa lucha con el Real Madrid, porque el Real Madrid se despistó más. El Madrid terminó ganando la Champions. Y dentro de todos estos partidos echábamos en falta, no es que nos apeteciera, pero es que hemos visto prácticamente de todo tipo de marcadores, quiero decir, goleadas de uno a otro, empates con más o menos goles. Gaby, un 0-0. Barça 0, Real Madrid 0. Increíble, qué poquitos 0-0 se ven. Bueno, pues este de la 2002-2003, primer partido, jornada 11 otra vez, igual que lo había sido la temporada anterior, nos iba a dejar un curioso 0-0 con el Real Madrid, que llegaba con Ronaldo. Había fichado el Real Madrid a Ronaldo, era el Balón de Oro de turno, y el Barça había fichado a este hombre, a Riquelme, que no, ya todos lo sabemos que no terminó de triunfar. Había llegado Mendieta también, había vuelto Luis Van Gaal a este Barcelona, que posteriormente fue destituido, y iba a ser una de las temporadas más nefastas y dolorosas para el Fútbol Club Barcelona. Cuando fue destituido Van Gaal, estaba a 3 puntos del descenso el Barcelona. En la mitad del campeonato el Barça estaba a 3 puntos del descenso.
Y esto era la jornada 11, todavía no había llegado a esa situación, pero desde luego el Barça no estaba nada bien. Si no hubo goles en este partido, iba a decir, no fue por falta de calidad, porque había mucho talento sobre el terreno de juego. Vemos ahora una llegada de Salgado, vimos antes un disparo de Roberto Carlos y Juan Román Riquelme, el argentino, que también intentó crear peligro a balón parado. Esta vez su centro rematado. Saca Iker Casillas. Benamangal, que casi dejaba atisbar en su rostro que este iba a ser un mal reencuentro con el Fútbol Club Barcelona para él. Hay que recordar a los más jóvenes mientras vemos todo lo que le caía a Luis Figo, que también fue muy polémico. Lanza de esquina y remata Cambiaso. Un jugador al que mimó a él y a su hermano mucho el Real Madrid desde que llegaron siendo muy jovencitos a la cantera blanca y que luego tuvo que buscarse la vida fuera del conjunto madrileño. Luego lo dejaron marchar, sí. Y triunfó, y de qué manera, en el Inter de Milán. Hemos visto un mal disparo de Mendieta. Un Cambiaso que aquí se saca de la manga un recurso difícil, pero que a punto está de ser eficaz esa chilena dentro del área. Hemos visto a Mendieta, otro jugador de los que deslumbraron para luego desaparecer. Sí, Mendieta, bueno, fue impresionante en el Valencia lo que hizo, se fue también al fútbol italiano como gran estrella y ahí fue su declive, igual que le había pasado a Martín Vázquez unos años antes. Terminaba la primera parte entre Barcelona y Real Madrid, partido muy igualado el que estamos viendo. Esta temporada en la que el Real Madrid estaba peleando en la parte alta de la clasificación con la Real Sociedad. Fue la famosa temporada en la que la Real peleó la Liga casi hasta el final. Thiago Motta, el italo brasileño, al que las lesiones de rodilla la verdad es que le han dejado muy por debajo del potencial que tiene. El Barça que marcaba, aunque este gol no iba a subir al marcador. Patrick Kluivert protestaba y Van Gaal parecía que le quemaba el banquillo, no podía quedarse quieto. Motta asomando casi en posición de extremo zurdo, llegando ahí hasta la esquina. Y Kluivert que seguía rematando todo lo que caía en el área, pero este partido parecía que estaba condenado a terminar en 0-0. Veíamos a Motta que, como bien dices, parecía un extremo, aunque él, por supuesto, salía como medio centro, que es lo que siempre ha sido Thiago Motta. Otra ocasión clara para el Barça, que desde luego en la segunda parte mereció ponerse por delante del marcador. Vemos a Mendieta. Casi todas las oportunidades para el Barcelona. Cocu esperando el centro y Cocu, el hombre que va a rematar perdonando. La ocasión increíble para Philippe Cocu, con el brazalete de capitán, por cierto. Un jugador muy comprometido, un hombre que hasta su retirada siempre ha rendido a gran nivel. Y además jugando en muchas posiciones, haciendo muchos servicios por el Barça. Jugando de central, de medio centro, de lateral izquierdo, de volante izquierdo. Ahí veíamos a Riquelme, al que yo creo que su carácter le traicionó un poco. Y seguimos viendo que a Luis Figo le cae de todo. Y el partido se tuvo que parar, Gaby. Es increíble lo que podía aguantar Luis Figo, ¿eh? Lo que podía aguantar sin inmutarse cuando le estaba cayendo de todo. Se habló mucho, este partido dejó mucha polémica en ese sentido. Veíamos a Robert Enke, por cierto, todos los hombres que había llegado, igual que Sorín. Se habló muchísimo de que el Real Madrid provocaba mandando a Figo a lanzar los córners, cuando realmente el Real Madrid siempre dejaba que los córners los sacara Figo. Bueno, eso se llegó a decir y fíjate que hubo que parar el partido, ¿no? Medina Cantalejo, el colegiado de este encuentro, el partido detenido. Recuerda la imagen además de los jugadores del Barça pidiendo tranquilidad en el graderío del Nou Camp. Al final se pudo retomar el encuentro. Overmars, un balón muy ajustado ahí al palo derecho. Antes hablábamos de lo que eran duros o malos tiempos para el Real Madrid. Esto era justo al revés, eran los peores momentos del Barça, con el Madrid campeón de Europa, el Madrid de los galácticos, el Madrid que estaba en su máximo esplendor, y el Fútbol Club Barcelona todo lo contrario. Por eso también vemos esa reacción del público con tanta rabia, ¿no? Hay que entender también los momentos, y en este momento el Barcelona era
un mar de problemas, mientras el Real Madrid era, digamos, el club modélico del mundo, con la Champions recién ganada y con el modelo de Florentino en pleno auge. Vimos un amago de gol olímpico de Riquelme, un disparo de Fran de Boer, de nuevo el cabezazo del holandés. Y al final ese empate a 0 que no satisfacía a nadie, quizá más en el global del partido al Real Madrid, porque el Barça gozó de más oportunidades. Se acababa el año 2002, se acababa de esta manera. Dentro de los muchos nombres ilustres que han vivido un camino de ida y vuelta, ya sea dirección Madrid-Barcelona o Barcelona-Madrid, quizá uno de los más trascendentes sea Ronaldo. Pues bien, en este partido disputado en el mes de abril de 2003 iba a ser uno de los centros de atención. Ronaldo, que se reivindicaba. Sí, era su primer año. Es verdad que ya estamos a final de temporada. Este es el partido de la segunda vuelta, jornada 30. Otro partido que iba a acabar con empate, y además un empate que al Real Madrid le iba a hacer bastante daño. El Real Madrid, que llegaba a este partido como líder. Ojo a la jugada, la parada tremenda de Iker Casillas. Kluivert, que seguía apareciendo mucho en estos partidos. El Real Madrid llegaba como líder. Tenía 3 puntos sobre Deportivo La Coruña y Real Sociedad. El Barcelona era duodécimo. Hasta ese punto llegaba el mal momento del Barça. Una situación desesperada con un Real Madrid crecido, que quizá, fruto de ese exceso de confianza, no valoró lo suficiente al Barça, que arañó un punto. Hablábamos de Ronaldo y de su enfrentamiento ante el que fuera su club, el Fútbol Club Barcelona. Ronaldo marcaba, abría el partido con ese 1-0. Primer gol que le hacía Ronaldo a su ex equipo. El balón hacia arriba de Claude Makelele, y le llega a Ronaldo, que con la frialdad que le caracterizaba le marcaba su primer gol al Barça, y no iba a ser el último. Gana el salto Raúl, y Ronaldo que resolvía. Pero, como decíamos anteriormente, han sido tantos los jugadores que han tenido el honor de portar ambas camisetas, que en este partido otro ex iba también a reclamar su cuota de protagonismo, Luis Enrique. Y Luis Enrique, habitual goleador en este tipo de partidos, tanto para un lado como para el otro, y que hacía un gol que le hacía muchísimo daño a la afición del Madrid, mostrando su nombre. Todos los goles de Luis Enrique al Madrid fueron un puñal en el corazón de los aficionados por cómo los celebraba. Sé que hay matices y diferencias, pero un poco lo que fue Figo, Luis Enrique, sí, lo ha sido también para el Real Madrid. Sí, lo que pasa que evidentemente no fue lo mismo en cómo se produjo el traspaso. Sí, quizá en cómo el público se enardecía contra él, ¿no? Realmente Luis Enrique se fue del Real Madrid porque se enteró de que el Madrid no iba a renovarle, o no tenía en sus proyectos renovarle, y se enfadó y llegó a un acuerdo con el Barça. La oportunidad ahora para Iván Helguera. Con apuros el Barça. El partido estaba empatado, pero el Real Madrid no se quería rendir a la evidencia de tener que ceder 2 puntos en el Bernabéu. Como ven, es Xavi quien consigue salvar. Y aparece tapando el primer palo. Con Bonano ya superado. Ya no iba a variar el marcador. Ya no habría más novedades. 1-1. Nou Camp, con Laporta como presidente, con Frank Rijkaard como entrenador. El Barcelona iba a perder en casa ante el Real Madrid. 6 de diciembre de 2003. Un partido histórico, porque desde el año 84, desde la temporada 83-84, el Real Madrid no ganaba en Liga en el Camp Nou, y en este partido lo iba a volver a conseguir.
en esta temporada un poco atípica. Había llegado Beckham al Madrid, no ganó la Liga tampoco ninguno de los dos, no hizo ninguno de los dos buena temporada. Tenemos ese disparo de falta magnífico de Xavi. La Liga la iba a ganar el Valencia y al Real Madrid había llegado Queiroz. Se había producido ese momento en el que Del Bosque, después de ganar la Liga, fue cesado. Se fue también Hierro, había muchos cambios, pero bueno, llegaba Beckham como galáctico. El primer gol del partido, jugada de Zinedine Zidane, Roberto Carlos llegando desde atrás y su disparo con mucho tráfico por delante del portero que acababa en el fondo de la portería. Sí, era todavía la primera parte. Mediada casi la temporada, es la jornada 15 cuando se produjo este primer partido de la 2003-2004. Madrid era líder, llegaba al Camp Nou como líder, por encima del Valencia. David Beckham, que era la gran novedad del Real Madrid en esa política de Florentino Pérez de seguir trayendo galácticos al equipo. Luis García, en su etapa en el Fútbol Club Barcelona, otro jugador que se movió mucho en pocos años y que, bueno, al final, donde hizo historia, aunque fuera fugaz, pero fue en el Liverpool. Llegaba ocasión para Raúl, gran pase de Beckham, podía haberse puesto en Madrid con 0-2. Este era el Barça, hay que recordarlo, con Joan Laporta recién elegido, con Ronaldinho. Había hecho un inicio de temporada muy malo el Barça y Ronaldinho se perdió el partido por lesión. Gran jugada de Overmars. Yo me acuerdo que Ronaldinho, de una declaración suya antes del partido, que dijo que no se preocupe la afición del Barça, que hay muchos Madrid-Barça por delante y voy a jugar muchos Madrid-Barça. Y así fue, jugó muchos y muy bien, pero este, que era el primero, se lo perdió. El Barça estaba fatal y Ronaldinho era el único que parecía funcionar. Hasta el punto de llegar a salir ovacionado del Bernabéu, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Centro de Salgado con peligro, réplica del Fútbol Club Barcelona. Estaba ganando el Real Madrid con el gol de Roberto Carlos. La acción de Patrick Kluivert y su remate final taponado por un defensor in extremis. Un encuentro que adquiría velocidad, que tenía tramos vertiginosos. Y el Real Madrid que podía jugar con el estado de necesidad del Fútbol Club Barcelona. Fruto de ello, llegó esta jugada que resolvió Ronaldo. Primer gol de Ronaldo al Barça en el Camp Nou, ya le había marcado uno en el Bernabéu, gol muy doloroso. Era el Barça de Rijkaard, por supuesto, que terminó marcando una época y ganando una Champions con un juego brillante, pero que los inicios fueron muy duros. La primera vuelta de esa temporada fue terrible para el Barça, culminada además con esta derrota en casa ante el Real Madrid y encima con un gol de Ronaldo. La segunda vuelta iba a ser magnífica, aunque no le dio para ganar el título. El Barça que estaba tocado y trabajaba en defensa Roberto Carlos ante la incorporación de Ricardo Quaresma, otro jugador que llegó, vio y no triunfó. ¿no? Luego se tuvo que ir al Oporto para triunfar de verdad. Fue el Club Barcelona que logró el tanto de la honrilla gracias a Patrick Kluivert. Quizás es de los que más lo ha intentado en el Madrid-Barça y menos ha conseguido. Todo lo contrario podríamos decir que Rivaldo, ¿no? Que era el del casi 100% de eficacia. Sí. En este caso es un golazo, es un fenomenal cabezazo de Patrick Kluivert. Era el 1-2 y el Madrid que iba a sufrir de ahí al final para conseguir una victoria tan importante en la historia. Este partido que dejó una imagen que afortunadamente acabó en nada. Gerard López no llega a ese balón y le termina colocando los tacos en la cara a Iker Casillas, el hoy jugador del Girona, Gerard. Al final 1-2 y Messi que apareció ya en este gran choque. Terminábamos el partido anterior hablando de la aparición de Messi. En fin, el Fútbol Club Barcelona iba poco a poco cambiando, creciendo, iba en clara trayectoria. Orientes, uno de los partidos también más dolorosos de la historia reciente del Madrid, y acto seguido derrota en el Clásico en el Bernabéu. Zidane que cae al suelo en la jugada que acaba con el lanzamiento lejano de Roberto Carlos. Momento de fractura, de crisis. Otra vez Roberto Carlos. Vuela para sacar esa pelota Víctor Valdés. Los goles iban a llegar. Y este era el primero, Solari. Recogiendo ahí un balón suelto y sin pensárselo mucho con su pierna izquierda conseguía hacer el primer tanto.
Primer y único gol de Santiago Solari en los clásicos, aunque al final no iba a servir de nada, porque el Madrid va a tener un final de temporada terrible. Recordemos que en este partido el Madrid todavía era líder. Patrick Kluivert, llegando desde atrás, lograba el empate. Laporta y Florentino Pérez mantenían el tipo, ante todo mantener las formas, pero cada uno seguro que dándole vueltas por dentro a lo que estaba ocurriendo. Ese es el origen de la jugada. Muy mala ahí la defensa del Madrid, muy descolocada, y Kluivert que iba a marcar otro gol. Ahí veíamos a Rijkaard. Era un Barcelona ya anímicamente muy fuerte, ¿eh? Y esto es una entrada durísima de Luis Figo sobre Puyol. Figo que decía que la pelota había sido su objetivo. Edgar Davids, por cierto, que fue uno de los éxitos como refuerzo en un momento puntual del Fútbol Club Barcelona. Sí, fue su llegada en el mercado de invierno. Muchos la tildaron como decisiva para el cambio radical que pegó el Barça justo a mitad de temporada, y es verdad que Davids le dio mucha consistencia al centro del campo. Y Ronaldinho, que empezaba a demostrar que en el Bernabéu se encontraba a gusto. Un pase increíble, inesperado, sorprendente, y el tanto de Xavi, que le iba a dar finalmente la victoria al Fútbol Club Barcelona. Y Queiroz, que bueno, quizá ha sido uno de los técnicos que su llegada al Real Madrid sorprendió más, apuntaba a más y terminó en nada. Y terminó en nada porque se dijo mucho, y yo creo que con razón, que hizo muy poquitas rotaciones, utilizó a los mejores casi siempre. Eso hizo que el Madrid tuviera un arranque de temporada histórico en el que batió récords de puntos conseguidos en las primeras jornadas, pero luego se desmoronó físicamente, se vino abajo. El equipo se cayó rotundamente de golpe después de la eliminación en Mónaco, mientras vemos otra ocasión para Ronaldinho. Después de la eliminación en Mónaco perdió este partido, luego perdió derrotas terribles ante Deportivo, ante el Mallorca en casa, ante Murcia, ante la Real Sociedad, y el equipo acabó cuarto la Liga, cuando en este partido todavía era líder. La Liga, por cierto, la ganó el Valencia. No eran buenos tiempos para el Real Madrid en lo que se refiere a sus duelos particulares con el Fútbol Club Barcelona. Si la última vez el Barça había saltado el Bernabéu, esta vez el Barça con un marcador que, visto lo visto en esta trayectoria, ya es casi clásico y reiterado muchas veces, otra vez 3-0.